Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos contentos este día 22 de diciembre del año 2024. Estamos próximos a terminar este año, pero antes de llegar al final de estos últimos días del mes de diciembre, estamos festejando hoy aquí en la congregación el tiempo de Navidad. Y el día de hoy por la tarde tendremos un culto especial, 5 de la tarde. Para todos los que siguen la transmisión a través de la señal de internet, hoy tendremos nuestra actividad especial 5 de la tarde. Saludo con cariño a todos los que nos siguen a través de la señal de internet. Saludo a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Y el domingo pasado iniciamos este estudio, esta enseñanza que lleva por nombre Personajes importantes del tiempo de Navidad. Hablamos de José y María y hoy quiero hablar de por lo menos tres personajes importantes y que tienen que ver con el nacimiento de Jesús y de los cuales podemos aprender para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento. El Evangelio según Mateo capítulo 2. Dice el Evangelio de Mateo 2, allá en su Biblia, en el versículo 1, cuando Jesús nació, el evangelista nos está llevando a una época, a un tiempo, dentro del maravilloso relato de la palabra de Dios, nos coloca en un tiempo. Usted y yo podemos regresar con nuestra mente, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y este es el personaje que vamos a comenzar esta mañana, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Quiero hacer un poco de historia, porque lo que usted va a escuchar tiene algo de conexión con nuestra vida espiritual. Usted dice, ¿qué puede salir de Herodes para nuestra vida hoy en día? Bueno, Herodes tenía la oportunidad el imperio romano, tenía la oportunidad de gobernar, de erigirse rey en el tiempo en que los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. De tal manera que a Herodes se le podía considerar como el rey de los judíos. Los judíos no aceptaban, dentro de sus autoridades, los judíos no aceptaban otra cosa que no fueran los escribas, los principales de la sinagoga, que eran los sacerdotes. Los judíos no utilizaban para sus conflictos y todos sus problemas, no utilizaban autoridades que no fueran las autoridades a quien ellos consideraban sus máximos representantes, y estaban los ancianos sacerdotes y estaban los escribas, y se habían erigido otro grupo como los fariseos, los saduceos, que también eran expertos en la ley. Y cuando había algún conflicto, ellos iban, los judíos, aclaro, ellos iban a la parte de la ley de Moisés para saber qué decía y qué era lo que se tenía que hacer para resolverse. Esos eran los que impartían la justicia en aquel tiempo. Había todo un Sanedrín, un grupo de personas que conformaban ese lugar de autoridad que los judíos conocían como su máximo órgano de gobierno. Pero, repito, en los días del rey Herodes, dice Mateo, había un pueblo romano, un gobierno romano dentro de otro gobierno, el gobierno judío. Y para poder poner orden el gobierno romano y cuidar sus intereses, entonces ellos lo que hicieron fue que proclamaron a una persona como rey de los judíos, y entonces ese es Herodes. Este Herodes, este rey que está gobernando al pueblo judío, se enamora de una asmonea, se casa con ella, y ella
era descendiente judía y entonces trata de legitimar su reinado con esta mujer que toma por esposa y que él no quería competencia de nadie, sino que le gustaba la adulación, quedar bien con el pueblo, estar bien con el pueblo, pero era muy egoísta, muy orgulloso. Esta mujer, al cabo de 4 años, le llegan rumores a Herodes de que esta mujer le había sido infiel. Y entonces la encarcela, la mata, y la mata, según los historiadores, la mata a la vista de toda la gente para engrandecerse sobre su casa. Esta mujer casada con Herodes tuvo 3 hijos. Y de estos 3 hijos, Herodes sabía que saldría un sucesor de su reinado y manda matar a los 2 hijos mayores, porque no quería que nadie lo sucediera en el trono. Miren ustedes el nivel de interés de este hombre, de Herodes, de ensimismarse, de pensarse una persona todopoderosa. Mata a su esposa, mata a sus 2 hijos mayores, deja al hijo más chico y después ordena que todos los que gobernaban tuvieran que alabarlo como si fuera una persona digna de alabanza y adoración. Y según la historia, dice que más de 5,000 fariseos fueron muertos, ejecutados por no alabarlo como rey. Ahora, usted sabe la historia de Herodes. Por eso Israel, el pueblo, estaba lleno de muertos, de gente crucificada, de gente sanguinariamente asesinada, porque el rey permitía y toleraba. Y es por eso que cuando los judíos quieren matar a Jesús, no quieren una muerte sentenciada por el Sanedrín, no quieren una muerte sentenciada por los sacerdotes, quieren una muerte espectacular, sanguinaria y violenta, y por eso van a buscar a la autoridad romana, porque ellos, en su forma de proceder, eran violentos y sanguinarios para exhibirle al pueblo quién tenía el poder. En medio de este rey Herodes, que sin temor en su corazón ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, porque no quería que alguien dijese que había otro rey. Era un hombre sumamente orgulloso, sumamente ególatra, sumamente concentrado en sí mismo, en su poder, en su autoridad, en su reinado, y no quería ninguna sombra. ¿Qué enseñanza espiritual nos deja esto para nosotros, hermanos, el día de hoy? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto a nosotros en el plano espiritual más de 2000 años después? ¿Qué aprendemos de esta postura de Herodes? Bueno, hoy, en pleno año 2024, hay mucha gente que está ensimismada en su poder, en sus cosas, en lo que tiene, en lo que ha conseguido, en lo que posee, en sus talentos, en sus habilidades. Están ensimismados en su trono en la tierra y no permiten que haya un rey que venga y los destrone. Y hacen cualquier cantidad de cosas para figurar, hacen cualquier cantidad de cosas para estar en el escenario, para estar en las redes sociales, para estar en el ánimo de la gente, y no aceptan menos que la gloria del hombre. Y lo triste
mis queridos hermanos, es que hay creyentes que están ensimismados y no le dan honra y gloria al único Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Así hay. Hay gente metida en sus propósitos, en sus deseos, en sus pensamientos, en sus sueños, en toda su voluntad humana. Yo tengo una frase que comparto con los amigos y compañeros, algunos pastores, maestros, estudiantes de seminario, y les digo, en mi voluntad carnal, porque no deja de ser una voluntad no configurada al Espíritu Santo, porque la voluntad de Dios es la que viene, la que desciende de lo alto, es aquella que nos gobierna y nos controla. Pero normalmente el espíritu de Herodes se apodera de aquellos que en la carne desean ser el centro de toda atención. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios resiste al soberbio. En el libro de los Hechos está cómo murió Herodes, precisamente como a él le gustaba, matar a la gente a la vista de todos, cruelmente, sanguinariamente. Murió a la vista de todos. Un castigo inmediato de parte de Dios. Estando este hombre en esa condición, dice la palabra de Dios, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estoy en Mateo 2. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hermanos, estos hombres, cuando hablo del oriente, cuando pensamos en el lugar oriente, es el lugar donde sale el sol. Normalmente el oriente es de donde sale el sol, de donde inicia la salida del sol, y conocemos el poniente, de donde se oculta el sol. Estos hombres, estos magos, eran considerados hombres sabios. Y este es el segundo grupo de personajes que vamos a estudiar en esta mañana. Acuérdense que el tema central es personajes importantes en el tiempo de Navidad, que tuvieron que ver en el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos vinieron del oriente a Jerusalén, y en el versículo 2 llegan diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, esta es una palabra de locura. Estoy mencionando lo que Mateo está diciendo en el tiempo del rey Herodes, cuando él se autoidolatraba, cuando él se autoproclamaba, cuando no competía con nadie. Vienen unos magos a decirle a Herodes, ¿a quién se le va a ocurrir decirle a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¡Qué locura pensar que estos hombres no sabían a quién se estaban enfrentando! Herodes era un sanguinario. Herodes había matado a su mujer, había matado a sus hijos, había matado a más de 5,000 fariseos, había matado a cualquier cantidad de gente que no le alabara, que no le pusiera sobre el trono y que no se rindiera ante él. ¿Cómo llegan estos hombres sabios del oriente y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Que acaso no soy yo?, diría Herodes. ¿Que acaso no me ven a mí ustedes aquí? ¿Por qué me dicen ustedes a mí que ha nacido el rey de los judíos? Soy Herodes, soy grande, soy poderoso, yo soy el rey. Y dice la palabra de Dios que estos magos iniciaron su recorrido cuando dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué golpe brutal para Herodes. No lo vienen a adorar a él, no le vienen a rendir honores a él, no se vienen a postrar delante de él. Ahora, hagamos un poquito de énfasis en estos magos. Según la historia, estos magos, estos sabios, ustedes se van a acordar
muy concretamente el caso de José. En el caso de José, dice la palabra de Dios que el rey tuvo sueños y mandó llamar gente que interpretara esos sueños. Esa gente que vivía en el palacio, que eran sabios, que miraban las estrellas, que se dedicaban a ver el firmamento, a analizar el movimiento de las estrellas 24 horas, todo el año, todo el tiempo, todo el día. Y estos hombres podían predecir cambios en el clima, en la siembra, en la cosecha, cambios en la época, cambios en el sol, cambios en la luna. Y estos hombres se habían vuelto expertos y vivían dentro del palacio de un rey. Y cuando el rey quería hacer algo y conocer más o menos el comportamiento del futuro, mandaba llamar a estos hombres que le podían predecir o interpretar el tiempo o la época. Y recordarán que cuando José está en la cárcel, el rey tiene sueños y no hay quien le interprete el sueño. Hasta que llega José y le dice: esto que te voy a decir no es porque yo sea un sabio, no es porque yo mire las estrellas y me diga lo que va a pasar. Esta revelación viene de parte de Dios. Cuando Daniel está en la cautividad en Babilonia, dice la palabra de Dios que el rey tuvo sueños y mandó traer sabios, mandó traer gente que consultaba a los astros, no charlatanes, no brujos, no gente que se dice que hacen los horóscopos y todas esas cosas. No. Gente científicamente preparada en todo lo que tiene que ver con la astronomía, en todo lo que tiene que ver con el movimiento del sol, la luna, las estrellas, en todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la galaxia. Y dice la palabra de Dios que el rey, cuando vio todo lo que estaba pasando, mandó traer a sus sabios. Pero ninguno pudo. Y Daniel es traído a la presencia del rey. Y le dice: esto que te voy a decir yo no es porque haya comido vegetales, no es porque me haya guardado en una dieta balanceada. Esto es porque Dios tiene que decirte esto. Y suelta a Daniel la revelación. Hermanos, estos hombres sabios seguramente estaban viendo las estrellas, seguramente estaban viendo el firmamento, seguramente estaban viendo el comportamiento. Y no es posible quedarse de brazos cruzados cuando miran en el firmamento una estrella. Y la estrella apuntaba en la dirección de la ciudad de David. Y estos hombres reciben la revelación visual porque dice: su estrella hemos visto en el oriente. Ellos reciben la visión de que en el cosmos está pasando algo, que en el firmamento está pasando algo inaudito, algo insólito, y les es revelado que ha nacido el Rey de los judíos, aquel que es digno y merecedor de toda honra, toda alabanza y toda adoración. Amén. Aleluya. Ha nacido el Salvador, ha nacido el Mesías, y ellos tienen la revelación. Tienen a su vista la estrella en el oriente y empiezan a caminar guiados por la estrella, guiados por el poder de Dios para llegar. Y ellos, pensando que el rey estaría en el palacio, no llegan a Belén. Llegan a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 que cuando Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Es una palabra traducida del griego que significa tarazo. No significa, que se escribe tarazo.
significa agitarse. Así como cuando el agua se agitaba y los enfermos se metían en el estanque, dice que la palabra tarazo aparece cuando el Espíritu movía el agua, agitaba las aguas. De ser unas aguas quietas, estancadas, el Espíritu Santo hacía que cobraran movimiento y se agitaban. Y eso es lo que está pasando aquí. Herodes recibe agitación en su vida, pero también recibe agitación todo Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas personas, conocedores de los astros, sabiendo de cómo influían las estrellas en lo terrenal, estaban pronosticando que algo que habían visto en el cielo, en el firmamento, algo que habían visto moverse grandemente a través de una estrella, estaba significando que algo estaba pasando en la tierra. Algo estaba sucediendo en la tierra y que las estrellas estaban anunciando ese cambio que se vería en la tierra. Por lo tanto, la gente confiaba en ellos, la gente sabía que no eran charlatanes, la gente sabía que algo grande estaba ocurriendo y sin lugar a dudas el rumor llegó fuerte a Jerusalén. Quizás la gente que vivía en el palacio le dijeron a los demás: ha nacido el rey de los judíos. ¿Quién te lo dijo? Unos sabios, unos magos del oriente. Ellos dicen que las estrellas le han dicho, las estrellas se han confabulado por orden de Dios. Ellos no dijeron todo esto que estoy diciendo, pero seguramente ellos decían: la estrella del oriente que ellos vienen siguiendo está revelando que ha nacido el rey de los judíos y vienen a adorarle, pero no está aquí. Cuando dice su estrella, hemos visto, no llegan a Belén, que está a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4 que fueron convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, y se les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. Porque así está escrito por el profeta. Hay algo, mis queridos hermanos, hay algo que usted y yo tenemos que saber. Cuando encontramos en la palabra de Dios este mensaje de que estos hombres sabios, magos del oriente, recibieron la estrella ante sus ojos, la mirada ante sus ojos, y recibieron la revelación de que esa estrella grande y alumbrante significaba el nacimiento del Mesías, el nacimiento de un Salvador, y que eran movidos en adoración a buscar a ese rey. Estos magos vinieron preguntando según su sabiduría: ¿dónde está el rey de los judíos? Y quiero decirte algo, y quiero que lo escuches con atención. A veces se abusa mucho y se cometen muchos abusos cuando se habla de Dios me dijo o Dios dice esto. Y Dios me reveló esto, y Dios me mostró esto, y Dios me enseñó esto. Pero la palabra va a ser reforzada y va a ser totalmente confirmada por la palabra escrita de Dios. Amén. Todo lo que tú vivas, escuches, sientas, percibas, que viene de parte de Dios y que el poder del Espíritu Santo te lo manifieste, normalmente Dios te va a llevar a la Escritura y te va a decir: es esto. Recuérdalo, yo ya te lo había dicho, es esto.
Cuando dice que iban hombres camino a Emaús y que ellos estaban conflictuados porque no sabían y no entendían lo que estaba pasando y decían: no sabemos qué está sucediendo, estamos un poco oscuros en cuanto a entendimiento. Y ese hombre forastero camino de Emaús se acerca con ellos y les pregunta qué está pasando, y ellos le dicen: mira, está pasando esto, no entendemos lo que pasa. Pero la Biblia aclara que ellos no tenían toda la revelación. Dios les estaba permitiendo ver solo una parte. Y cuando les viene el mensaje del forastero, dice que el forastero les comienza a hablar de los profetas, de la Escritura. Les trae a su mente la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, y me gusta mucho cuando cantamos, alabamos, cantamos la palabra de Dios. Cuando alguien se para aquí y cuando alguien va a iniciar una reunión y lee palabra de Dios y habla palabra de Dios, y estamos metidos en palabra de Dios porque estamos reforzando y confirmando lo que Dios te haya hablado a ti en la semana, lo que Dios te haya dicho en tu devocional, lo que Dios te haya puesto en el corazón. La palabra que se diga en la reunión, la palabra que se diga en el devocional, la palabra que se lee en el grupo pequeño, la palabra que se lee en las misiones, viene a confirmar lo que Dios está hablando a tu corazón y a mi corazón. Hermoso eso. Por eso siempre que ustedes tengan un tiempo devocional, siempre que vayan a iniciar un tiempo con Dios, leamos la palabra de Dios. Elevemos palabra de Dios, porque esa viene a confirmar lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y dice la palabra precisamente que cuando el rey quiere darle respuesta a estos hombres, les dice: ¿qué es lo que dice lo escrito por el profeta? Y ellos le dijeron: ha de nacer el Cristo en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Hermanos, estos magos nos enseñan que aunque eran sabios, que aunque eran personas letradas, llenas de conocimiento, tenían que tomar la escritura para sí. Tenían que tomar la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra de Dios se puede encontrar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Solo por medio de la palabra de Dios se puede encontrar a Jesús. Ellos no podían encontrar a Jesús por sus medios. Y esta es la aplicación, y esta es la enseñanza, y esto es lo que tenemos que aprender de estos sabios del Oriente, que por mucho conocimiento que tuvieron, que por mucha enseñanza que ellos recibieron, que por mucho que investigaron el cosmos, las estrellas, y que Dios utilizó lo que ellos conocían en su mente, la ciencia que habitaba en sus corazones y en su mente, Dios la utilizó para revelarles que había nacido el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. No les alcanzó su conocimiento, su poder, su estatus, su calidad de reyes, magos, de sabios del Oriente. No les alcanzó para encontrar a Jesús. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que lo único que a ti y a mí nos sirve para encontrar a Jesús no son las horas de estar metidos en una lectura de un libro. No nos va a servir que nosotros estemos metidos en buenas obras.
no nos va a servir que estemos haciendo cantidad de programas, no nos va a servir que estemos tocando cantidad de horas instrumentos, no nos va a servir que estemos cantidad de horas haciendo obras de caridad. No nos va a servir que nosotros estemos haciendo algo según nuestro propio conocimiento. Si no es que vamos a las Escrituras, no podemos encontrar a Jesús. El deseo de Dios es que en este tiempo de Navidad encontremos a Jesús. Y tendrás que quitar tu orgullo y que tendrás que quitar todas aquellas cosas como Herodes, de soberbia, de vanidad, de orgullo, que te impiden rendirte y humillarte delante de Dios. Tendrás que hacer como estos magos que tuvieron el tiempo y el conocimiento exacto según la estrella que anunciaba que en la ciudad de David había llegado el Salvador, pero no fue suficiente hasta que no les dijeron lo que dijeron los profetas en aquel tiempo. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. ¿Y saben qué? Una vez que tú tengas la revelación de la palabra de Dios, tendrás que obedecer. Ellos, habiendo oído al rey, dice el texto, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. No dejaron de obedecer la palabra de Dios. Quiero ir terminando esta parte de los magos. Y dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que un hombre, un gran hombre del ejército, gran personaje del ejército, fue lleno su cuerpo de lepra. Y estaba desahuciado, condenado a la muerte. Una de las personas que servía en la casa de este personaje militar le dice: ¿por qué no va usted a ver al profeta? El profeta tiene palabra de Dios y quizás haya cura para su enfermedad. Aquel hombre del ejército alista tesoros. Algo así como lo que llevaron los magos: oro, incienso, mirra, llevaron los magos del oriente. Este hombre llevó carros de cosas para entregar al profeta de Dios. Cuando llegó a la casa del profeta, el profeta ni siquiera se inmutó. Solamente dijo que vaya y se sumerja en el Jordán 7 veces. Que vaya y se sumerja en el Jordán este número de veces. Y cuando aquel hombre poderoso recibió la instrucción, dijo: ¿no hay mejores ríos que el Jordán? ¿No hay mejores ríos dignos de mi posición, de mi persona, para que yo pueda recibir la sanidad? Y aquella mujer le dice: sí, es cierto que usted sería digno de bañarse en las aguas del río Nilo. Sí, es cierto que usted sería digno de bañarse en aquellas aguas regadas por el Tigris y el Éufrates. Sí, es cierto que usted merecería bañarse en las mejores aguas, más limpias, reconocidas por todos como las aguas de los príncipes, de los reyes, de los hombres importantes. Pero ¿por qué no hace caso usted del profeta? ¿Por qué no intenta usted obedecer la voz del profeta y va
a ese río que para usted es maloliente, a ese río para el cual usted considera que es lo peor, a ese río para el que usted no encuentra un gran valor, y allí está su salvación de su cuerpo. Y este hombre lo hizo. Y dice la palabra de Dios que fue curado. Cuando los magos escucharon Belén, hermanos, ¿qué creen que imaginaron ellos? ¿Belén? ¿Es en serio que en Belén? ¿Eso contestaron los magos? Tal vez si usted o yo hubiéramos sido esos sabios, hubiéramos dicho, ¿Belén? No, creo que están mal. Lean otra vez los pergaminos. Lean otra vez los papiros. Hay algo que no encaja en toda esta palabra. Herodes seguramente por eso no fue con ellos, porque no creyó que el rey de los judíos naciera en Belén. Él dijo, me favorece que crean esa locura. Me favorece que piensen así. De Belén no va a salir nada bueno. ¿Qué puede salir de Belén? Sin embargo, hermanos, cuando el profeta Samuel recibió la orden de ungir a un nuevo rey de Israel que sustituyera a Saúl, ¿de dónde salió David? De Belén. La ciudad de David, Belén. La gente hablaba de Belén como el lugar que dio lujo y gala a uno de sus reyes más queridos, más importantes, más valientes que Israel había tenido. Aquí tenemos a 15 kilómetros un lugar que se llama Parácuaro. Parácuaro es un lugar de muchos manantiales, de mucho flujo de agua. Y no es mundialmente famoso Parácuaro por los nacimientos de agua, es mundialmente famoso porque ahí nació Juan Gabriel. Y la gente viene buscando la casa del ídolo, de su ídolo Juan Gabriel. Y los que hemos estado ahí en Parácuaro conocemos la historia de este personaje, de este ídolo mexicano, y mucha gente, muchos turistas van a fotografiarse y van buscando la casa paterna, materna de Juan Gabriel. Pero ¿qué es Parácuaro para un país como el país nuestro? Imagínense a alguien de Italia, de Rusia, de Japón, que dijera, yo quisiera conocer la casa de Juan Gabriel. Quizás llegarían a México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, y les tendrían que decir, no, tienes que ir a Michoacán. Bueno, tal vez llegarían a ciudades importantes como Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, y alguien les diría, no, estás en un lugar equivocado, tienes que ir por el rumbo de Apatzingán. Y llegarían aquí a esta ciudad y venimos buscando la casa de Juan Gabriel, y les tendríamos que decir, miren, ustedes han viajado miles, cientos de kilómetros, pero están en el lugar equivocado. Es un pueblecito, un lugar pequeño, una comunidad, un lugar muy bonito, Parácuaro. Y más de alguno quizás ya no estaría en condiciones de ir. Y decir, he gastado una fortuna viniendo desde Italia, desde Holanda, desde Corea, desde Egipto, y no puedo encontrar la casa de Juan Gabriel. Más de alguno quizás se conformaría con googlear y conocerlo por internet.
Estos sabios del oriente habían caminado kilómetros, días, habían caminado jornadas extremas por los desiertos y las tierras agrestes. Y pensando que en Jerusalén hallarían al rey de los judíos, la palabra de Dios les dice: no está aquí, es en Belén. Aunque tierra pequeña, no serás considerada pequeña, pues de ti saldrá el guiador. De ti saldrá el que apacentará a mi pueblo Israel. Y ellos sin queja, y ellos con todo el valor, fueron a Belén en obediencia, siguiendo la estrella hasta que la estrella se detuvo en el lugar exacto y preciso. Y ellos no tuvieron duda en lo que tenían que hacer. Termino. Se regocijaron al ver la estrella quieta donde estaba el niño. Fueron llenos de gran gozo, un gozo, hermanos, que usted tiene y experimenta cuando encuentra a Jesús. Un gozo que se ve en el corazón de la persona cuando habla de su Señor, de Jesús, que ha nacido en nuestro corazón. Un gozo que se contagia cuando alguien nos habla de aquel que perdonó y amó nuestra miseria y nuestra condición. Un gozo indescriptible que no lo puedo yo traducir, más que usted lo puede vivir si usted se ha encontrado con Jesús. Es ese mismo gozo que usted tiene cuando canta, ese mismo gozo que usted tiene cuando ora, ese mismo gozo cuando usted recibe la bendición, cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora por algún hermano, cuando usted ve sanidad, cuando usted ve milagros, cuando usted oye palabra de Dios, cuando usted está metido en la presencia de Dios. Es ese gozo indescriptible. Ese gozo es el que tienen estos magos del oriente porque se han encontrado con Jesús. Y finalmente viene la reacción de alguien que tiene un encuentro genuino con Dios, el Hijo de Dios. Postrándose, lo adoraron. Y vea el orden. Postrándose, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Hermanos, mucha gente quiere ofrecer sacrificios de júbilo, sacrificios de adoración, sacrificios de ofrendas a Dios sin haberse rendido primero al Señor. Hermoso ese pasaje de la palabra de Dios en Mateo 2, que nos dice que estos hombres, no dudando ser el tipo de persona que eran, y después de regocijarse de haber encontrado a Jesús, se postraron a adorarle, se humillaron. No les importó ser los hombres de un reino, no les importó ser los sabios que la gente adoraba por su conocimiento. Ellos estar en la misma presencia delante del Hijo de Dios, se arrodillaron, se postraron, fueron caídos al piso en señal de rendición. Y es cuando tú experimentas esa rendición, cuando tú puedes empezar a abrir tus tesoros, lo que trajiste para el Rey, lo que trajiste para tu Señor, lo que trajiste para adorarle, y se los comienzas a ofrecer. No te traje te traje esto, te traje esto, y pues tú agarra lo que tú quieras. No, eso no es adoración. Ese es un compromiso. Pues yo ya toqué, yo ya me voy, yo ya a lo que vine, ya toqué, ya y se ven, nos vemos en la próxima reunión. No, a ver, espérate. Dios no quiere tu tocada, Dios quiere tu corazón, que te rindas, que te humilles. Y cuando rindes y te humilles, empiezas a tocar, a cantar, a enseñar, a orar. Estás abriendo lo que hay en ti, tus talentos, tus habilidades, y se las estás ofreciendo a tu Señor. Qué hermoso tiempo de adoración
A mí me hubiera encantado estar en ese culto de adoración de los que vinieron del oriente. Pero no, solamente estaban quizás María como madre, que lo menciona la Biblia, y algún pariente o familiar, pero aquellos hombres nos enseñan un principio de alabanza y de adoración, rendición. Bueno, primero, encuentro con Jesús, rendición y adoración. Herodes es lo opuesto: egoísmo, vanagloria, orgullo y todo aquello que tiene que ver con la jactancia de tu mente y de tu carne. Quiero que cierres tus ojos esta mañana y vamos a orar. Hoy por la tarde continuaremos con esta última parte de esta enseñanza, personajes importantes del tiempo de Navidad. Quizás en algún momento de tu vida como cristiano te has dejado llevar por tus impulsos egoístas, de envidia, de jactancia, de soberbia, y has actuado como un cualquier Herodes que solamente mira por sí mismo, que solo está pendiente de sus planes, de sus sueños, de sus inquietudes, de su bienestar, de su paz, de su tranquilidad. Y has competido con la voluntad de Dios. Y el Señor hoy nos llama a rendirnos, a rendir nuestra sabiduría, nuestro conocimiento y ser confrontados con la palabra de Dios como fueron estos sabios, que en la búsqueda del rey de los judíos fueron llevados a la palabra de Dios. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres pequeñita, pues de ti saldrá el guiador. Y ellos en obediencia fueron, obedecieron, y la obediencia trajo como consecuencia un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús tuvo rendición. Y esa rendición permitió que ellos abrieran su corazón para comenzar a adorar. Abrieron sus tesoros y ofrecieron lo mejor que ellos traían para el Rey de Reyes. Que este tiempo de Navidad sea un precioso tiempo de rendición al encontrarnos con Jesús, de una búsqueda incesante de la palabra de Dios, para seguir encontrándonos con Jesús y adorándole y rindiendo nuestro ser. Gracias, Padre. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Feliz Navidad para todos.